Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos una muy buena noticia. Bueno, antes que nada, pues saber si todo se escucha, porque ya hubo como 2 veces consecutivas en que no se escuchaba por distintas razones, pero bueno, me avisan si todo se escucha. Hoy es un día muy especial porque terminamos el maravilloso Mago de Oz de Lyman Frank Baum. Ouch. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Yo estoy muy emocionada porque, bueno, la verdad es que yo he disfrutado mucho la lectura de este libro, espero que ustedes también. Y bueno, bueno, por cierto, creo que esta vez va a ser un poco más larga la sesión, probablemente porque son 6 capítulos. Claro que comprobé que no fueran demasiado largos, pero son 6 capítulos. Entonces, bueno, si todo va bien, comenzamos. Cualquier cosa, si no han visto los capítulos anteriores o pues si después de esto ya pues quieren volverlo a escuchar o cualquier cosa, todo queda en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Gracias. Listo. Capítulo des... Capítulo... Capítulo 19. Los árboles luchadores. A la mañana siguiente, Dorothy se despidió de la linda doncella verde con 2 besos, y luego le dieron todos la mano al servicial soldado de los bigotes verdes, que los había acompañado hasta la puerta de la ciudad. Cuando el guardián los vio, se volvió a sorprender de que se marcharan de aquella ciudad tan bella para enfrentarse a nuevos peligros, aunque igualmente les quitó las gafas y las guardó en su caja verde, para luego desearles buena suerte. Pero ahora eres nuestro gobernante. Debes regresar lo antes posible, añadió dirigiéndose al espantapájaros. Volveré en cuanto me volveré en cuanto me sea posible. No se preocupen. Los he dejado con todo lo que necesitan, respondió el otro. Pero antes debo ayudar a Dorothy a volver a casa. Dorothy también se, Dorothy también se despidió del buen guardián. Habéis sido muy generosos y me habéis tratado muy bien en esta ciudad tan maravillosa. Todos habéis sido buenísimos conmigo. No saben cuánto os lo agradezco. No hay de qué, mi querida niña, respondió. Bien, nos gustaría que te quedaras con nosotros, pero también espero que encuentres la forma de regresar a Kansas. Pues eso es lo que deseas. Dicho esto, el guardián abrió abrió la puerta de la gran muralla, y los 4 amigos emprendieron el camino. El sol brillaba con todo su esplendor, y los viajeros se pusieron enseguida rumbo al país del sur. Reían y charlaban de muy buen ánimo. Dorothy había recobrado la esperanza de volver por fin a casa, y el espantapájaros y el leñador se alegraban de poder echarle una mano. El león olisqueaba el aire fresco e iba meneando la cola de un lado a otro, muy alborozado de verse de nuevo en pleno campo. Y Toto, por su parte, correteaba entre las piernas de todos y perseguía polillas, mariposas, ladrando de felicidad. La, la vida urbana no me sienta muy bien, comentó el león, mientras caminaban a paso ligero. He perdido peso desde que llegué a la ciudad de Esmeralda y estoy deseando cruzarme con otras bestias para hacer alarde de mi nuevo valor. En ese justo momento se voltearon para echar una última mirada a la ciudad de Esmeralda. No se veían más que las torres detrás de las murallas verdes,
y dominándolo todo, la cúpula y las agujas del palacio de Oz. El gran Oz no resultó ser tan mal mago a fin de cuentas, pensaron, mientras el hombre de hojalata sentía el repiqueteo del corazón en el pecho. A mí supo darme un cerebro, señaló el espantapájaros, y muy bueno, por cierto. Si hubiera tomado una buena dosis del valor que me dio a mí, habría sido valiente de veras, agregó el león. Dorothy no dijo nada. Oz no había cumplido lo que le había prometido, pero al menos lo había intentado, por lo que la niña decidió perdonarlo. Como él mismo había reconocido, era un buen hombre, pero de mago tenía poco. El primer día de viaje atravesaron los campos verdes con flores de colores que rodeaban la ciudad de Esmeralda. Aquella noche durmieron sobre la hierba, sin más techo que las estrellas del firmamento, pero descansaron bien. Por la mañana siguieron el camino hasta toparse con un bosque muy denso. No había forma de rodearlo, pues parecía extenderse hasta el infinito por ambos lados. Tampoco se atrevían a desviarse ni un ápice del rumbo por miedo a perderse, de manera que buscaron un hueco por donde adentrarse en aquella espesura. El espantapájaros, que iba a la cabeza, encontró por fin un árbol con la copa tan ancha que parecía que había sitio para pasar bajo sus ramas. Se acercó entonces, pero cuando estaba a punto de pasar por debajo, las ramas se abalanzaron sobre él y lo rodearon como fuertes tentáculos. Acto seguido, lo alzaron en volandas y lo arrojaron contra sus compañeros. Aunque no se hizo ningún daño, el espantapájaros se llevó un buen susto y parecía estar mareado cuando Dorothy lo ayudó a levantarse. Aquí hay otro hueco entre los árboles, anunció el león. Dejad que yo vaya adelante, propuso. Pero luego el espantapájaros dijo: No, tú puedes lastimarte. Iré yo. Si ese árbol también quisiera lanzarnos por los aires, al menos yo no me haré daño. Justo entonces, mientras pasaba al lado del otro árbol, las ramas lo agarraron y lo tiraron de nuevo. ¡Qué cosa más rara! exclamó la niña. ¿Qué hacemos? Estos árboles parecen empeñados en pelear e impedir que sigamos el viaje, observó el león. Pues tendrán que vérselas conmigo, declaró el leñador. Con el hacha al hombro fue derecho al primer árbol, que tan mal había tratado al espantapájaros, y justo cuando bajaba una gran rama para atraparlo, le dio un hachazo tan certero que la cortó en dos. El árbol empezó a agitar las demás ramas como si se quejara del dolor. El leñador pasó por debajo y llamó a los otros. ¡Venga, rápido! El grupo pasó a toda prisa sin sufrir daño alguno, pero al pobre Toto lo atrapó una ramita, que lo estuvo sacudiendo con violencia a pesar de sus aullidos de protesta, hasta que el leñador tuvo que cortarla también para liberar al perrito. Los demás árboles del bosque no hicieron absolutamente nada para impedirles el paso, por lo que llegaron a la conclusión de que los árboles de las lindes del bosque eran los únicos que doblaban las ramas, probablemente por ser guardianes del lugar y estar a cargo de ahuyentar a los forasteros. Los 4 viajeros y el perrito caminaron sin dificultad entre los árboles hasta llegar al otro lado del bosque. Sin embargo, les esperaba otra extraña sorpresa, pues lo que encontraron, en vez de árboles, fue un muro tan alto que parecía hecho de porcelana fría. Era una pared lisa como la superficie de un plato y se alzaba muy por encima de sus cabezas. —¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Dorothy. —No te preocupes. Construiré una escalera para trepar el muro y pasar al otro lado
declaró el leñador de hojalata. Bueno, voy a tomar un poco para aclararme la garganta. Ya. Listo. Ahora sí, continuamos. Capítulo 20. El país de la porcelana fría. Mientras el leñador de hojalata se ocupaba de construir una escalera con madera que había encontrado en el bosque, Dorothy se echó una siesta, porque la caminata la había cansado mucho. El león también se hizo un ovillo para dormir un poco, y Toto se acurrucó a su lado. El espantapájaros, que observaba el trabajo del leñador, dijo entonces a su amigo: No entiendo qué hace aquí este muro exactamente, ni sé de qué está hecho. Deja de devanarte los sesos, propuso el leñador. Cuando lo trepemos, sabremos qué hay al otro lado. Al cabo de un rato, la escalera estuvo lista. Parecía algo precaria, pero el leñador estaba seguro de que era robusta y que le serviría. Después de despertar a Dorothy, al león y a Toto y anunciarles que ya estaba terminada la escalera, el espantapájaros trepó primero. Pero era tal su torpeza que Dorothy tuvo que subir detrás para evitar que se cayera. Cuando por fin asomó la cabeza por encima del muro, el espantapájaros exclamó: ¡Santo cielo! Espera, pero sigue subiendo, lo asusó Dorothy. El espantapájaros siguió escalando y se sentó encima del muro. Dorothy fue la siguiente en asomar la cabeza. ¡Santo cielo! Exclamó también ella. Luego llegó arriba del todo Toto y se puso a ladrar como loco, pero Dorothy lo mandó a callar. El león trepó después, seguido del leñador de hojalata, y ambos exclamaron: ¡Santo cielo! En cuanto asomaron las cabezas. Sentados en fila a lo largo del muro, a lo alto del muro, los amigos se quedaron un rato mirando, muy extrañados. Ante sus ojos se extendía una región donde el suelo era tan blanco, liso y reluciente como el fondo de un plato. Aquí y allí había casitas, todas de porcelana y pintadas de colores vivos. Las casas eran diminutas, pues la de mayor tamaño, apenas le llegaba a Dorothy a la cintura, y tenían graneros y establos chiquitos, con vallas también de porcelana, también de vacas, ovejas, caballos, gallinas y cerdos del mismo material. Lo más raro de todo, sin embargo, era la gente que vivía en aquel extraño país. Había pastorcitas y lecheras vestidas con chalecos de colores vivos y trajes de lunares dorados. Miren. Ese era el país de la porcelana fría. Y había también princesas con vestidos preciosos de plata y oro púrpura. Los pastores llevaban bombachos cortos con rayas de color rosa, azul y amarillo, zapatos con hebillas doradas. Los príncipes lucían coronas de joyas, túnicas de armiño y jubones de raso. Y los payasos iban con cuellos de volantes, coloretes en las mejillas y gorros de capirote. Pero más raro todavía era el hecho de que toda esta gente estaba hecha de porcelana fría. Hasta la ropa que llevaban estaba hecha de lo mismo. Eran tan diminutos que el más alto de todos no le llegaba a Dorothy ni a la rodilla.
Al principio nadie prestó gran atención a los viajeros, a excepción de un perrito diminuto, de color morado y cabeza enorme, que acechó al muro y soltó unos cuantos ladridos que apenas se oyeron, para luego salir corriendo. ¿Cómo nos bajamos ahora del muro?, preguntó la niña. La escalera pesaba tanto que no pudieron pasarla al otro lado. El espantapájaros se dejó caer entonces, y los otros saltaron encima de él para no hacerse daño contra el suelo, pero con mucho cuidado de no pincharse con los alfileres de la cabeza. Cuando hubieron saltado todos, recogieron al espantapájaros, que había quedado bastante aplastado. Lo ahuecaron y le ahuecaron bien la paja para que recobrara forma. Vamos a tener que cruzar esta región tan peculiar para llegar al otro lado, pues no nos conviene cambiar de rumbo, opinó Dorothy. Se pusieron en marcha a través de aquel país de porcelana, y enseguida se toparon con una lechera que estaba atareada ordeñando una vaca, ambas de porcelana. Cuando la vaca vio que se acercaban, de una coz tiró el banco, el balde y hasta la misma lechera con gran estrépito al suelo. Dorothy se espantó al ver que la vaca se había roto la pata, el balde había quedado hecho añicos y la pobre lechera se había desportillado el codo izquierdo. —¡Mirad lo que habéis hecho! —protestó la lechera con gran indignación. La vaca se ha roto la pata y ahora tendré que llevarla al taller de reparaciones para que se la peguen. ¿Cómo se os ocurre venir a asustar a mi vaca? —Oh, perdón —se disculpó Dorothy—. No queríamos asustar a nadie. La linda lechera estaba demasiado enfadada como para molestarse en contestar. Furiosa, recogió la pata de la vaca y se llevó al animal, que avanzaba cojeando sobre las 3 patas que le quedaban. Mientras se alejaba, la lechera se volvió en varias ocasiones para lanzar miradas de reproche a los torpes forasteros, con el codo desportillado muy pegado al cuerpo. Dorothy se quedó muy disgustada. —Tendremos que andar con mucho cuidado por este país —dijo—. Sí, si no, podríamos lastimar sin remedio a sus lindos y diminutos habitantes —dijo el leñador. Poco después, Dorothy se encontró con una princesita que llevaba un vestido muy bonito. La pobrecilla se paró en seco en cuanto vio a aquellos gigantes y se echó a correr. Dorothy, que sentía curiosidad, corrió tras ella, hasta que la princesa de porcelana gritó: —¡No me persigas! Le salió una vocecita tan asustada y llena de pánico y tan aguda que Dorothy se detuvo y preguntó: —¿Por qué? —Porque si al caer me caigo, me rompo —respondió la princesa, que también se había parado a cierta distancia. —¿Y no te pueden arreglar? —preguntó entonces la niña. —Sí, claro, pero no queda una tan bonita después de que la arreglen —explicó la princesita. —Oh, bueno, supongo que no —admitió Dorothy. Hay mucha gente como don Bromista, uno de los payasos que anda siempre haciendo el pino y se ha roto tantas veces que tiene cientos de remiendos y no es nada bonito —expuso la princesa—. Por ahí viene, así que ya lo verás tú misma. Efectivamente, Dorothy vio que se acercaba un alegre payasito, que a pesar de llevar la ropa de bonitos tonos verdes, rojos y amarillos, estaba completamente cubierto de grietas, que iban en todas direcciones y dejaban perfectamente a la vista las veces que se había partido y lo habían reparado. El payaso se metió las manos en los bolsillos y después de proceder a inflar los mofletes y saludarlas con mucho descaro, recitó: —¿Por qué me miras, damita hermosa? A don Bromista con cara pasmosa. ¿No será que tiesa te has quedado porque un palo te has tragado? —¡Silencio! —ordenó furiosa la princesa.
¿No ves que son forasteros? Trátalos con respeto. Con respeto los he tratado, según tengo comprobado, declaró el payaso, quien acto seguido hizo el pino. Bueno, espero que no te haya molestado, don bromista, disculpó la princesa. Tiene tantas gritas en la cabeza que no sabe lo que dice. No, no me ha molestado en absoluto, la tranquilizó Dorothy. Eres tan bonita que me encantaría llevarte conmigo a Kansas, continuó. Podrías estar en una repisa en la chimenea en la casa de tía Em y tío Henry. ¿Irías tan cómoda en mi cesta? Oh, no, sería muy desdichada, contestó la princesa de porcelana. Aquí en nuestro país vivimos muy felices, caminando y moviéndonos a nuestro antojo, pero cuando nos sacan de aquí nos quedamos rígidos y permanecemos siempre inmóviles para que la gente admire lo bonitos que somos. Eso es lo que se espera de nosotros cuando nos colocan sobre repisas, vitrinas y coquetas. Pero aquí somos muchísimo más dichosos. No querría hacerte infeliz por nada del mundo, declaró la niña. Así que adiós, princesita. Adiós, respondió. Los amigos siguieron avanzando con cuidado a través del país de porcelana. Los habitantes y sus animalitos salían corriendo en cuanto los veían, por miedo a que los pisaran. Después de poco más de una hora de camino, los viajeros llegaron al otro extremo del país. Encontraron un muro de porcelana igual que el que habían saltado al entrar, aunque menos alto que el primero, por lo que lograron treparlo subiéndose a lomos del león, que se agazapó después y se encaramó de un salto, aunque al hacerlo dio un coletazo sin querer a una iglesia de porcelana y la hizo añicos. ¡Oh, qué pena!, se lamentó Dorothy, aunque creo que hemos tenido suerte de no haber causado más estropicios que la pata de la vaca y esta iglesia. Todo es tan frágil aquí. Tienes toda la razón, opinó el espantapájaros. Me alegro muchísimo de estar hecho de paja y a prueba de golpes. Está claro que en este mundo hay destinos mucho peores que el de espantapájaros. Ajá. Ya leímos el segundo capítulo. Como ven, no son tan largos. Continuamos. Capítulo 21. El león se proclama rey de las bestias. Tras saltar el muro de porcelana, los cuatro amigos se encontraron en una región muy pantanosa, con una hierba tan alta y frondosa que no veían dónde pisaban. Así que cada 2 por 3 acababan con los pies en el fango. Con un cuidado extremo consiguieron cruzar al fin aquella ciénaga tan traicionera y llegar de nuevo a un terreno firme, aunque parecía todavía más agreste. Tras una caminata tan larga como agotadora entre la maleza, se adentraron en una selva de enormes árboles centenarios. ¡Qué selva tan maravillosa!, dijo el león. Es lo más bonito que he visto en toda mi vida. Sí, aunque parece un poco lúgubre, opinó el espantapájaros. Oh, qué va, replicó el león. Me encantaría vivir aquí. Fijaos en la brandura del suelo de hojarasca y en el verdor de la riqueza del musgo que se adhiere a estos viejos árboles. No creo que exista mejor lugar que este para una bestia salvaje como yo. Bueno, puede que haya bestias salvajes en esta selva, observó Dorothy. Puede que sí, aunque no veo ninguna, admitió el león. Siguieron caminando hasta que al fin la noche los obligó a detenerse. Dorothy, Toto y el león se echaron a dormir,
mientras el leñador y el espantapájaros montaban guardia como de costumbre. A la mañana siguiente continuaron, pero al poco rato les llegó a los oídos un ruido más bien sordo, como el de muchos animales salvajes rugiendo a la vez. Totom se asustó un poco, pero ninguno de los otros se asustó, por lo que siguieron por el sendero hasta que llegaron a un claro donde se habían reunido cientos de bestias de todas las clases imaginables. Había tigres, elefantes, osos, lobos, zorros y animales del resto de las especies, por lo que Dorothy se sorprendió. El león les explicó entonces que los animales estaban celebrando una asamblea y que a juzgar por los gruñidos parecían encontrarse en grandes dificultades. Mientras contaba todo eso a sus queridos compañeros, varias bestias advirtieron su presencia, y de pronto, como por arte de magia, todos se callaron a la vez. Los tigres más corpulentos se acercaron entonces al gran león e hicieron una reverencia antes de proclamar: «Bienvenido, rey de las bestias. Llegas en buena hora para enfrentarte a nuestro enemigo y devolver la paz de todos los animales de la selva». «Oh, decidme, ¿qué problema tenéis?», preguntó el león con mucha tranquilidad. «Nos amenaza un enemigo fiero que se ha mudado hace poco a la selva», repuso un tigre. «Es un monstruo horrible, una especie de araña gigante, con el cuerpo del tamaño de un elefante y 8 patas tan largas como troncos de árbol. El monstruo se pasea por el bosque y cuando encuentra una víctima, la atrapa con una de sus patas y se la lleva a la boca para devorarla como una mosca. Nadie está a salvo mientras viva esa criatura. Por eso estábamos discutiendo en asamblea ¿qué hacer cuando apareciste en el claro?». El león meditó unos instantes. «¿No hay más leones en esta selva?», preguntó. «No, lo sabía, pero el monstruo se los comió. Además, ninguno era tan grande y valiente como tú». «Si acabo con vuestro enemigo, ¿me proclamaréis rey de la selva?», preguntó entonces el león. «Por supuesto, con muchísimo gusto», contestó el tigre, que tenía una voz muy parecida a la del león, y las demás bestias rugieron al unísono. «¡Lo prometemos!». «¿Por dónde anda esa araña gigante ahora mismo?», inquirió el león. «Entre aquellos árboles», respondió el tigre al tiempo que lo señalaba con la pata delantera. «Cuidad bien de mis amigos mientras voy a enfrentarme al monstruo», ordenó el león. Se despidió entonces de sus compañeros y partió con paso firme a luchar contra el enemigo. La araña gigante dormía cuando el león la encontró, y tan desagradable era que el felino hizo una mueca de horror. Tenía las patas tan largas como había dicho el tigre, todo el cuerpo cubierto de un pelo negro y muy áspero, y una hilera de dientes afilados que le asomaban por unas fauces enormes. La cabeza, sin embargo, estaba unida al inmenso cuerpo de la araña, por un pescuezo tan fino como la cintura de una avispa. Al león se le ocurrió que la mejor manera de atacar al monstruo mientras dormía sería asustarlo, por lo que de un brinco se le subió a los lomos y rugió tan fuerte que la araña, asustada y atontada, salió corriendo. El león entonces dio otro brinco y antes de que pudiera reaccionar le dio un zarpazo mortífero. En ese entonces la araña me enredé. En ese entonces la araña rodó. La araña rodó inerte por el suelo
y el león contempló el temblor de las patas hasta que por fin se detuvieron y supo que el monstruo había muerto. Satisfecho, regresó al claro donde esperaban las bestias de la selva y anunció lleno de orgullo: «Ya no tenéis nada que temer. El enemigo ha muerto». Las bestias se inclinaron ante el león y lo proclamaron rey de la selva. El león prometió que volvería en cuanto Dorothy encontrara el camino de regreso a Kansas. Ajá, ese fue el otro capítulo. Faltan como 3. Continuamos. Capítulo 22. El país de los Quadlings. Los 4 amigos atravesaron lo que quedaba de selva, sin ninguna dificultad, pero al salir de aquella espesura, se encontraron frente a una colina muy empinada y cubierta de unas rocas enormes. Va a costar trabajo escalar esa ladera, pero no hay más remedio, declaró el espantapájaros que iba a la cabeza. De pronto, cuando el grupo se acercaba ya a la primera roca, se oyó una voz muy ronca que les gritó: «¡Alto!». «¿Quién ha gritado?», preguntó el espantapájaros. En ese momento, de detrás de la roca, salió una cabeza que espetó con la misma voz: «La colina nos pertenece y no vamos a permitir que nadie nos la pise». «Pero tenemos que cruzarla para pasar al otro lado», repuso el espantapájaros. «Vamos al país de los Quadlings». «De eso ni hablar», replicó la voz, tras lo cual salió de su escondite el hombre más raro que jamás hubieran visto. Era bajito y rechoncho, con una cabeza inmensa y chata por arriba y un cuello muy grueso y arrugado, pero sin brazos. El espantapájaros, que se había fijado en este curioso detalle, creyó que no tenía nada que temer, pues aquella criatura indefensa no podía impedirles el paso, y dijo: «Lamento no respetar sus deseos en este momento, pero tenemos que cruzar esta colina». Dicho esto, avanzó de nuevo hacia la roca, pero entonces la cabeza del hombrecillo salió disparada a toda velocidad, pues el cuello se estiraba igual que un muelle, y embistió con la coronilla al pobre espantapájaros, que cayó rodando colina abajo. Con la misma rapidez, la cabeza volvió a posarse en los hombros. El hombrecito rompió a reír. «¡Ja, ja, ja! No es tan fácil como piensas». Se oyó un coro de carcajadas, y Dorothy se fijó en las demás rocas. Detrás de cada una había un cabezudo sin brazos, como el de la primera roca. Las risas que provocó el accidente del espantapájaros indignaron al león, que soltó un rugido atronador y corrió colina arriba. Otra cabeza salió disparada y lo arrojó dando tumbos, cuesta abajo, como si lo hubiera alcanzado un cañonazo. Dorothy acudió enseguida a ayudar a ponerse en pie al espantapájaros. Herido y magullado, el león se dirigió entonces a la niña. «No podemos luchar contra estas cabezas proyectiles. Es prácticamente imposible vencerlas». «Entonces, ¿qué hacemos?». «Puedes llamar a los monos alados. Todavía te queda un deseo», propuso el leñador de hojalata. «¡Oh, buena idea!», repuso la niña antes de colocarse el gorro de oro y pronunciar las palabras mágicas. Los monos alados se presentaron con la misma puntualidad de siempre, por lo que no tardó en congregarse la cuadrilla entera a los pies de la colina. «¿Qué deseas?», inquirió con cortesía el rey de los monos, haciendo una reverencia. «¿Podrían llevarnos volando por encima de esta colina hasta el país de los Quadlings?», repuso la niña.
como desees, contestó el rey, tras lo cual los monos alados alzaron a los 4 viajeros y a Toto por los aires, y emprendieron el vuelo. Los cabezudos gritaron indignados al verlos sobrevolar su apreciada colina, y alzaron inútilmente sus cabezas contra los monos, quienes llevaron sin ninguna dificultad a Dorothy y a sus amigos, sanos y salvos al otro lado de la colina, y los depositaron en el bello país de los Quadlings. Ya no podrás llamarnos de nuevo, pues ya sabes que esta era la última vez, anunció el rey a la niña. Adiós y buena suerte. Adiós y muchas gracias por todo, contestó Dorothy justo antes de que los monos alzaran de nuevo el vuelo y desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. El país de los Quadlings parecía próspero. Abundaban los cereales en los campos, los caminos estaban muy bien pavimentados, y sobre los riachuelos de aguas cristalinas se erigían puentes de muy buena y sólida construcción. Todas las cercas, las casas y los puentes estaban pintados de rojo, como el país de los Winkies lo estaba de amarillo y de azul el de los Munchkins. Los propios Quadlings, que en general eran regordetes, bajitos y afables, iban vestidos de un color que contrastaba vivamente con el verde de la hierba y el amarillo del grano. Los monos los habían dejado junto a la casa de labranza, a la que se dirigieron los 4 intrépidos viajeros. Llamaron a la puerta y les abrió la dueña. Dorothy pidió algo de comer, y la mujer les ofreció una cena suculenta y de postre a elegir entre 3 tartas y 4 tipos de galletas diferentes, más de un platillo de leche para Toto. ¿Queda muy lejos el castillo de Glinda?, preguntó la niña. No mucho, respondió la dueña de la casa. Si seguís el camino del sur, llegaréis enseguida. Después de dar las gracias a la mujer por toda su generosidad, reanudaron la marcha. Pasaron muchos campos y cruzaron varios puentes muy bonitos, hasta divisar el bello castillo. Guardando la puerta había 3 jovencitas muy elegantes, vestidas con uniformes rojos y galones de oro. Cuando Dorothy llegó a su lado, una de ellas le preguntó: ¿Por qué habéis venido al país del sur? Para ver a la bruja buena que lo gobierna, respondió la niña. ¿Podrías llevarnos ante ella? Claro que sí. Dadme vuestros nombres y preguntaré a Glinda si puede recibiros. Todos dijeron quiénes eran, y la guardiana entró en el castillo, pero no tardó en volver para anunciar que tanto Dorothy como sus amigos habían sido admitidos. Ajá. Bueno, voy a tomar un poquito porque ya tengo la garganta un poquito reseca. Y bueno, estamos a 2 capítulos de terminar. Qué emoción, ¿cierto? Capítulo 23. La bruja buena otorga a Dorothy su deseo. Antes de llevarlos a ver a Glinda, la guardiana los hizo pasar a uno de los cuartos del castillo para que la niña se peinara y se lavara la cara. El león se sacudiera el polvo que le cubría la melena. El espantapájaros se ahuecara la paja, y el leñador se engrasara las articulaciones y se abrillantara bien la hojalata. Ya arreglados y de nuevo presentables, siguieron a la joven guardiana hasta la sala donde la bruja Glinda los esperaba sentada sobre un trono de rubíes. A todos les pareció joven y muy bella. El pelo, de un color rojo intenso, le caía en largos tirabuzones sobre los hombros.
Iba vestida de un blanco inmaculado y tenía los ojos azules y la mirada tierna. —¿En qué puedo ayudarte, querida niña? —preguntó. Dorothy contó toda su historia a la bruja, que había llegado al país de Oz arrastrada por un tornado y que allí había conocido a sus compañeros de viaje, con los que había vivido todas aquellas aventuras maravillosas. —Ahora, mi mayor deseo es volver a Kansas —añadió—. Mis pobres tíos deben pensar en que me ha ocurrido algo terrible y querrán ponerse de luto. Pero, por ejemplo, el tío Henry no podría permitirse ese gran gasto, a menos que la cosecha de este año haya sido mejor que la del pasado. Glinda se agachó entonces y le plantó un beso en la mejilla a la linda niñita. —Bendita seas —dijo—. Sé cómo puedes volver a Kansas, mi querida niña. Y añadió: sin embargo, antes tendrás que darme el gorro de oro. —Por supuesto, con mucho gusto —declaró entusiasmada Dorothy—. A mí igual ya no me sirven, y si usted tuviera que necesitar ayuda a los monos, y usted tendrá los monos alados a su servicio en 3 ocasiones. —Sí, y creo que ese es precisamente el número de ocasiones en que voy a necesitarlos —repuso Glinda con una sonrisa. Dorothy le entregó el gorro de oro a la bruja y preguntó al espantapájaros. —¿Qué harás cuando Dorothy nos deje? Regresaré a la ciudad de Esmeralda, pues Oz me dejó a cargo de ella y sus habitantes me aprecian —respondió—. Lo único que me preocupa es cómo voy a hacer para cruzar la colina de los cabezudos. Gracias a los poderes que me otorga el gorro de oro, te diré a los monos alados que te lleven hasta la misma puerta de la ciudad de Esmeralda, pues sería una pena privar a su pueblo de tan maravilloso gobernante —declaró Glinda con una sonrisa. —¿Le parezco maravilloso? —preguntó el espantapájaros con una gran sorpresa. —Digamos que no eres normal y corriente —repuso Glinda. A continuación se volvió al leñador de hojalata y volvió a hacer la misma pregunta. —Dime, ¿qué será de ti cuando Dorothy se marche de aquí y regrese a su país? El leñador de hojalata se apoyó en el hacha para reflexionar unos instantes y contestó: La verdad es que los Winkies fueron muy buenos conmigo. Cuando la bruja del oeste murió, me pidieron que los gobernara. Les tengo mucho cariño, de modo que si pudiera volver al país del oeste, no se me ocurre mejor ocupación que la de ayudarlos y gobernarlos para siempre. El segundo deseo que cumplirán los monos alados será llevarte sano y salvo al país de los Winkies, anunció Glinda. No tendrás un cerebro que abulte tanto como el del espantapájaros, pero eres brillante cuando estás bien pulido, y estoy segura de que gobernarás con sabiduría y gran benevolencia. La bruja miró a continuación al Firoleón y preguntó: Cuando Dorothy vuelva a casa, ¿qué vas a hacer? Al otro lado de la colina de los cabezudos hay una selva donde viven muchas bestias salvajes que me han coronado rey, contestó. Si consigo regresar a la selva, viviré feliz allí el resto de mis días. En tercer lugar, ordenaré a los monos alados que te lleven a esa selva de la que hablas, proclamó Glinda. Después, tras haber agotado la magia del gorro de oro, se lo daré al rey de los monos alados para liberar a su pueblo de su yugo. Al oír todo aquello, el espantapájaros, el leñador y el león agradecieron a la bruja buena tanta amabilidad. —Es usted tan buena como hermosa —declaró la niña—, pero aún no me ha dicho cómo puedo regresar a Kansas.
Los zapatos de plata te llevarán al otro lado del desierto, explicó Glinda. Si hubieras sabido lo mágicos que son, habrías podido regresar junto a la tía Em el mismo día que llegaste a esta tierra. Pero, de no ser así, jamás habría conseguido mi maravilloso cerebro, concluyó el espantapájaros, y me habría pasado la vida plantado en medio de un maizal. Y yo no habría obtenido mi preciado corazón, añadió el leñador, y me habría quedado tieso y oxidado en el bosque por los siglos de los siglos. Y yo habría sido toda la vida un enorme cobarde, declaró el león, y no habría habido bestia alguna en el mundo que se hubiera dignado a dirigirme la palabra. Lo que contáis es cierto, y me alegro mucho de haber podido ayudaros, pero ahora que todos habéis logrado lo que ansiabais, y además estáis supremamente contentos de poseer reinos que gobernar, creo que lo que quiero es volver a mi querida Kansas. Entre los grandes poderes de los zapatos mágicos que entre los grandes poderes mágicos que tienen los zapatos de plata, uno de los más curiosos es que son capaces de llevarte a cualquier parte del mundo que desees en solo 3 pasos. Cada paso dura un abrir y cerrar de ojos, explicó la bruja. Lo único que tienes que hacer es entrechocar 3 veces los talones y pedir a los zapatos que te lleven a donde quieres ir. En ese caso, les pediré que me lleven a Kansas ahora mismo, decidió la niña con mucha alegría. Se echó entonces al cuello del león, le acarició la melena y le dio un beso. Luego plantó otro beso en la cara de hojalata al leñador, que lloraba de tal manera que estaba poniendo en peligro sus articulaciones. Después abrazó el mullido cuerpo del espantapájaros, en vez de besarle la cara pintada, y descubrió que también lloraba por la tristeza que sentía al saber que iba a separarse de sus queridos compañeros de aventuras, a saber que iba a separarse de sus queridos compañeros de aventuras. Glinda, la bruja buena, se bajó del trono de rubíes para despedirse también con un beso. La niña le agradeció lo buena que había sido con ella y con sus amigos. Muy seria, Dorothy tomó en brazos a Toto y después de decir un último adiós, entrechocó los talones de los zapatos 3 veces mientras decía: «Llevadme a casa, con mis tíos». En ese preciso instante empezó a dar vueltas por el aire a tal velocidad que lo único que sentía era el roce del viento, que le soplaba sin parar en las orejas. Los zapatos de plata dieron solo 3 pasos, y luego frenaron tan súbitamente que la pequeña dio varias volteretas sobre la hierba, antes de descubrir dónde estaba. Cuando al fin se sentó y miró a su alrededor, exclamó: «¡Santo cielo!», pues se encontraba en medio de las grandes praderas de Kansas, justo delante de la casa nueva que el tío Henry había construido después que el tornado se llevara a la vieja. El tío Henry estaba en el establo ordeñando, y Toto salió corriendo en su dirección, ladrando de alegría. Dorothy se levantó y vio que ahora iba descalza, pues los zapatos de plata se le habían caído durante el vuelo de regreso, y se habían perdido para siempre en el desierto. La tía Em acababa de salir de la casa para regalar. Capítulo 24. En casa. La tía Em acababa de salir de la casa para regar las coles del huerto, cuando al alzar la mirada vio a Dorothy que corría a su encuentro. «¡Mi niña!», sollozó mientras la abrazaba y le llenaba la cara de besos. «Oh, pero ¿de dónde ha salido?». «Del país de Oz», contestó Dorothy con mucha seriedad. «También Toto ha regresado
Oh, mi querida niña, cuánto me alegro de que estés aquí. Oh, y yo cuánto me alegro de estar de vuelta en casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oh, vaya, vaya, la verdad es que fue muy emocionante. Wow. La verdad es que yo que nunca había leído el libro y que además pues había visto alguna película, pero la verdad es que el libro tiene muchas más cosas y termina diferente de lo que yo había visto. Wow. Bueno, me alegro mucho de que pues estén aquí acompañando y que hayan también podido, eso espero, disfrutar pues del libro. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, les voy a explicar de la actividad y si quieren aquí hay una zona donde hablan del autor del libro, que creo que también podría ser interesante. Pero si quieren les voy explicando la actividad e incluso pueden ir haciéndola mientras les leo este último pedacito que son como 3, 4 páginas más o menos. Bueno, resulta que la idea es hacer un dibujo de uno mismo, un autorretrato como si uno fuera un personaje del libro. Entonces, por ejemplo, si uno es, por ejemplo, uno de los amigos que acompaña a Dorothy, uno puede imaginarse uno que era antes de conocer a Dorothy, qué es lo que uno desea pedirle al mago de Oz, o si uno no necesita pedirle nada. Y bueno, todos esos detalles yo después lo voy a hacer también y a lo mejor lo publico. Entonces esa es la actividad y ahorita les leo el pedazo que les decía. Ah, ¿cuál historia será después? Bueno, eso todavía es un misterio. Ya nos enteraremos la próxima semana. ¿Qué nuevas historias vamos a contar? Porque todavía no está muy seguro. Así que aún es un misterio. Ah, ya. Bueno, entonces ahora sí voy a leer el pedacito mientras hacen la actividad, si quieren. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. L. Frank Baum. Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo, dentro de poco cumpleaños, de 1856, en Chitenango, en el estado norteamericano de Nueva York. Aunque nunca usó su primer nombre, pues le gustaba más el segundo, Frank, sus padres, Cynthia Ann y Benjamin Ward Baum, tuvieron 9 hijos, siendo Frank el séptimo. El padre hizo buena fortuna con el petróleo y la familia se mudó a una gran finca, Rose Law, la próxima a la ciudad de Syracuse. Educado en casa junto a sus hermanos, tuvo una infancia feliz hasta los 12 años, edad a la que ingresó en la Academia Militar de Peekskill. Detestó con todas sus fuerzas la formación tan dura y estricta que le impartían en aquella institución, por lo que regresó a su casa 2 años más tarde sin titulación. A pesar de su carácter apacible y de no gozar siempre de buena salud, Baum era muy imaginativo y a menudo se embarcaba en nuevas y emocionantes iniciativas. Desde muy joven demostró que tenía dotes para la escritura, algo que su padre fomentó al comprarle la imprenta que compartía con su hermano Harry. Juntos publicaban un periódico, el Diario Doméstico de Rose Law, que reunía poemas, relatos, artículos de opinión y hasta publicidad. En aquella época se puso de moda en Estados Unidos la cría de aves de corral de razas peculiares. Baum empezó a criar sus propios pollitos con tan solo 20 años. Publicó su primer libro sobre la raza de gallinas de Hamburgo, publicado
titulado El libro de la gallina de Hamburgo, breve tratado sobre el apareamiento, la cría y el cuidado de las distintas variedades de la gallina de Hamburgo. El teatro siempre estuvo entre las grandes pasiones de su vida. Su entusiasmo era tal que formó una compañía propia. Escribió, dirigió y actuó en obras de teatro, e incluso compuso música de acompañamiento. También en esta ocasión contó con la ayuda de su padre, que le construyó un teatro. Baum produjo muchísimas obras, aunque con la mayoría de ellas perdió dinero. Gracias a una de sus obras de teatro, conoció a Maud Gage, la hija de Matilda Jocelyn Gage, voy a tomar un poquito de té. Perdón. Célebre defensora de los derechos de la mujer. Se casaron en 1882 y tuvieron 4 hijos. Baum compartía las convicciones de su mujer, que lo apoyaba en todas sus iniciativas. La familia se trasladó a Dakota del Sur, donde Baum se empleó en oficios muy variados, desde fotógrafo hasta dueño de un gran almacén. Baum leía cuentos a sus hijos, además de los poemas e historia que él mismo escribía. Su primera colección de cuentos de hadas fue Los cuentos de Mamá Oca en prosa, que publicó en 1827, seguida del libro de Papá Ganso. La aridez del paisaje de Dakota le sirvió de inspiración para escribir un cuento que comenzaba en las praderas de Kansas. ¿Adivinen cuál fue? El maravilloso Mago de Oz se desarrolló a partir de esa historia. La novela se publicó en 1900 con ilustraciones de William Wallace Denslow y tuvo un éxito rotundo. A los niños les encantó el mundo fantástico de Baum, pero también se sentían identificados con las descripciones de la vida moderna norteamericana, pues hasta entonces solo habían leído relatos europeos, como los cuentos de Grimm, que nada tenían que ver con sus propias experiencias. Miren, esta era la portada del primer libro que salió del Mago de Oz, que salió justo a comienzos de siglo. Miren, y aquí hay otra ilustración. Baum escribió muchos más libros, pero ninguno gozó del mismo éxito que el maravilloso Mago de Oz. Probó a firmar con seudónimos como Lara Bankford o Edith Van Dyne, para que los lectores no compararan sus obras nuevas con la famosa. Pero al final aceptó que lo que sus lectores querían era que volviera a Oz. A lo largo de su vida escribió otras 13 aventuras ambientadas en Oz, como Ozma de Oz, esta vez con ilustraciones de John R. Neal. 2 años después de la publicación del maravilloso Mago de Oz, Baum y Denslow tuvieron la idea de adaptar la novela a musical, con un título más corto, El Mago de Oz. Se estrenó en Chicago, seguido de Broadway, y luego estuvo de gira por todo el país. La historia era bastante distinta, ya que se había adaptado para un público adulto e incorporaba algunos personajes nuevos, como por ejemplo el rey Pastoria, una camarera y una vaca que sustituía al perrito Toto. El matrimonio Baum acabó mudándose a Hollywood, en una casa que llamaron Oscott. En 1905, Baum hizo planes para abrir un parque temático, aunque luego abandonó tal idea. En 1914
fundó su propio estudio cinematográfico. Produjo varias películas basadas en los libros de Oz, aunque no tuvieron demasiado éxito. La industria cinematográfica aún estaba en sus comienzos y las cintas destinadas al público infantil no se tomaban en serio. En el año 1919, Baum se enfermó y murió a los 62 años. Incluso después de su fallecimiento, la gente seguía pidiendo más historias de Oz, por lo que la editorial encargó a la escritora Ruth Plumly Thompson que creara otros 19 relatos. 20 años después de la muerte de su autor, en 1939, la compañía cinematográfica MGM llevó la historia original al cine y produjo una de las películas más queridas de todos los tiempos, El Mago de Oz, con Judy Garland en el papel de Dorothy. Y bueno, ahora sí se terminó todo el libro. Bueno, aquí están agradecimientos, el copyright y finalmente una última ilustración de los amigos reunidos y hemos terminado. Bueno, espero que disfruten mucho haciendo la actividad, que hayan disfrutado toda esta lectura. Este es el segundo libro que leemos ya en el club de lectura. El primero fue El gran gigante bonachón y este es el segundo, El maravilloso mago de Oz. Y bueno, les agradezco muchísimo por estar aquí. Un abrazo para todos, muchos saludos y nos vemos la próxima semana con nuevas aventuras. ¡Chao! Primero veo si hay preguntas, por si acaso. Creo que no hay preguntas. Bueno, entonces, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!